Bueno, entonces, bienvenidos a todos a esta tutoría de repaso número 2 para la asignatura de evaluación en educación matemática, ¿verdad? En este caso, los que están con nosotros y se pueden ver la grabación de nuevo, pues bienvenidos. Vamos a iniciar la unidad número 2 que se llama ¿Qué se debe evaluar en matemática? Y hacemos una introducción a las competencias que tienen que ver en educación matemática, cómo es evaluar por competencias y cuáles son algunos de los criterios que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Veo que se nos ha unido Manuel de Jesús. Bienvenido. Buenas noches, licenciado, y gracias. Buenas noches. Pues, ¿qué vamos a hacer en esta tutoría inicial? Vamos a, después de saludarnos, solventar algunas dudas, si las hubiesen, de la tarea o de alguna calificación. Después pasamos a los contenidos que tienen que ver con normas de evaluación, algunos modelos de evaluación y el tema fuerte es evaluar por competencias matemáticas y sus dimensiones, ¿verdad? Y después dejamos para la siguiente tutoría los temas que se nos han asignado. Así es de que antes de iniciar, no sé si hay algún comentario de parte de ustedes con respecto a las tareas. Bueno, si no las hay, pues entonces continuamos. El objetivo de esta unidad número 2 es analizar las competencias básicas que los estudiantes deben desarrollar a través de la resolución de problemas en educación matemática. Quizás ustedes fueron evaluados en alguna ocasión y pudieron sentir un test diferente, ¿verdad? Eh, en algunas ocasiones podemos sentir diferente la evaluación cuando es por competencia, ¿verdad? Porque es un poco más amplia la tradicional que nosotros conocemos. Así es que vamos a iniciar recordando esta pequeña definición de evaluación que se nos presentó en el material anterior. Esta dice de la siguiente forma. El Joint Committee of Standard for Education dice y evaluación señala que la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Quiere decir que nosotros queremos tener un valor de juicio, sino que lo hacemos con un propósito. De tal manera que, como dicen estos autores, ¿verdad? Que si un estudio, nosotros hacemos un estudio, un objeto, un fenómeno, un proceso, lo importante es que nosotros podamos señalar tanto lo bueno como lo malo de la situación evaluada. Así es que si no cumplimos con esto, entonces estaríamos simplemente llegando a la categoría de medir y no de evaluar, ¿verdad? Porque la evaluación, como bien lo dice aquí el autor, ¿verdad? Se trata de valorar tanto lo positivo como lo negativo para poder tomar alguna decisión. Así es que dice que la evaluación es un proceso complejo, pero inevitable, ¿verdad? Es decir, dice que es una fuerza positiva cuando sirve de progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y los puntos fuertes y para tender hacia una mejora. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, si siempre se tuviese en cuenta, ¿verdad?, estos aspectos de la evaluación, quiere decir entonces que tendríamos que tomar algunas decisiones o un plan de acción o un plan de mejora después de llevar a cabo una evaluación de un proceso o de algo que nosotros estemos llevando a cabo. Entonces, definido ese punto, ¿verdad? De qué es la evaluación que nosotros llevamos a cabo, veamos cuáles serían las normas de la evaluación. Antes de continuar, ¿creen ustedes que siempre se cumple esa definición de evaluación en los procesos de los cuales ustedes han sido testigos? ¿Alguien quiere opinar? Por ejemplo, piensen ustedes, veamos el examen de admisión de la universidad, ¿verdad? A El Salvador. Es un examen que tiene resultados. La misma prueba PAES o Avanzo que se llama ahora, ¿verdad? También
es una prueba que nos dice, ¿verdad?, cuáles fueron los desaciertos de los estudiantes. Ahora, ¿creen ustedes que se señala lo positivo y se hace un plan de mejora después de llevar a cabo estos cuestionarios que se aplican a los estudiantes? Bueno, se esperaría que así fuera, ¿verdad? Pero en realidad en la PAES, bueno, yo hice PAES, ¿verdad? Entonces Ujú, habían unas preguntas que sinceramente ni siquiera en bachillerato las habían dado. O ujú. sea, y nosotros le dijimos eso a los maestros, ¿verdad? Y sí, que nos dijeron que esa prueba de PAES era nada más para medir conocimientos, pues no actitudes, pues, porque Ujú. la verdad, bueno, yo no salí tan mal, ¿verdad? Pero hubieron unas materias que en bachillerato iba bien y en la PAES pues salía algo malito allí. Entonces, y eso fueron las respuestas de los maestros que en realidad llegaban unos temas que aparentemente los tenían que haber dado en la escuela, pero nunca los vimos. Sí, entiendo. Pues entonces quiere decir que no siempre se lleva a cabo este proceso de mejora, ¿verdad? O utilizar, como decía, la definición de los puntos débiles y fuertes para tomar alguna decisión. Pues Así es la que verdad entonces, que no, la verdad sí. que no. Y Este, quizás en el, perdón, sí, diga. con respecto al examen de admisión en la universidad, creo que sí, allí sí hacen el esfuerzo de que el alumno mejore, ¿verdad? Porque si uno falla en el primer examen y queda para el segundo, ellos le refuerzan donde uno ha fallado. Allí sí creo que sí se cumple, pero no siempre en todos. Ujú, se lleva a cabo ese plan de segunda opción, ¿verdad? Es cierto. Pues entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se puede hacer con la evaluación. Si hablamos un poquito de qué debería de regir una evaluación objetiva, ¿verdad? En el documento nos invita a pensar en 4 principios que son los que rigen a toda evaluación. El primero de ellos dice que tiene que ser útil al facilitar información acerca de las virtudes y defectos, así como de las soluciones a mejorar. Entonces, la evaluación tiene que regirse por un proceso, ¿verdad? No queremos saber ni solo lo malo ni solo lo bueno, sino que ambos y que esto nos sirvan para poder tomar soluciones de mejora. El segundo principio dice que tiene que ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin mucho problema. Entonces, si es muy complicado lo que los estudiantes van a hacer, ¿verdad?, para llevar a cabo la evaluación, entonces ese no está rompiendo la norma de evaluación, ¿verdad? Queremos, dice, que sea fácil, ¿verdad?, de poderlo utilizar. El tercer principio dice que tiene que ser ético al basarse en compromisos explícitos que aseguren la cooperación y la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. Este tercer principio entonces nos invita a pensar, ¿verdad?, en esa palabra muy importante en evaluación que se llama ética, ¿verdad? Y es una cooperación, ¿verdad?, que se hace tanto en los evaluados como en los evaluadores, de parte de tener honradez en los resultados, ¿verdad? Y también dice en guardar, ¿verdad?, la privacidad. Yo me recuerdo que algunos maestros, ¿verdad?, entregaban las notas eh, hasta en orden, ¿verdad?, de la mayor a menor, pero las notas malas pues ya no las pronunciaban para no hacer sentir mal a los estudiantes. Entonces, esto también tiene que ver, ¿verdad?, con la parte cognitiva y formativa que tiene la evaluación. Y el cuarto principio es que dice que tiene que ser exacta al describir al objeto en su evolución y contexto. Y queremos saber, ¿verdad?, como decía la definición, lo bueno y lo malo, o las virtudes y los defectos, ¿verdad? Y que no esté, podríamos decir, contaminada de opiniones terceras, ¿verdad? Sino que necesitamos que sea objetivo. Entonces, al revisar, ¿verdad?, estas normas de la evaluación que han sido tomadas por grandes entidades, ¿verdad?, encargadas de la evaluación a nivel mundial, podemos ver, ¿verdad?, que se trata de un proceso, como vimos anteriormente, un poco complejo,
en el cual no solamente queremos decir qué está mal, ¿verdad? O qué está malo en ese proceso, sino también dice que queremos pronunciar soluciones de mejora para el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora, hemos hablado de algunos tipos y formas de evaluación que se podrían llevar a cabo. Si lo vemos desde desde el punto de la seriedad o la rigidez que podría tener la evaluación, entonces aquí podemos hablar de algunos modelos de evaluación. Estos son, por ejemplo, cuando sin querer, ¿verdad? O de una manera así muy disfrazada, queremos investigar un poco sobre el proceso o fenómeno que estamos llevando a cabo y esta se conoce como la pseudoevaluación. Por ejemplo, podríamos hacer solamente un estudio de casos y en este, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de algunos hallazgos de ese proceso u objeto que estamos evaluando. Por eso se llama pseudoevaluación, porque no era la intención original medir ese fenómeno. El siguiente modelo de evaluación se llama la cuasi-evaluación y aquí sí, ¿verdad? Hay algunos instrumentos y modos, como veremos más adelante, ¿verdad? Que sí tienen como objetivo no evaluar directamente en sí el fenómeno del objeto, pero sí queremos destacar, ¿verdad? Por ejemplo, sus fortalezas, sus oportunidades, las debilidades o las amenazas que puedan tener este objeto o fenómeno que nosotros vamos a llevar a cabo. Y finalmente, ¿verdad? Aquello así bien intencionado y explícito, entonces es la evaluación verdadera que nosotros vamos a llevar a cabo. En este caso, nuestro objetivo es formar un comité, ¿verdad? Utilizar un instrumento o una modalidad para llevar a cabo la evaluación de este instrumento. Entonces, si pensamos en esta pseudo evaluación, ¿verdad? Aquí nosotros podíamos llevarlo a cabo por medio de investigaciones encubiertas, por ejemplo, y en este nosotros tenemos evidencias de lo que se trata la evaluación, ¿verdad? Tanto positivas como negativas. Entonces la intención de quien lleva a cabo esta investigación es obtener y mantener, dice, la esfera de influencia, poder o dinero. Así entonces nosotros queremos investigar, ¿verdad? De manera discreta qué está pasando, ¿verdad? Con este fenómeno u objeto que nosotros queremos hacerlo. O también podría ser que se haga un estudio basado en las relaciones públicas. Entonces, no es la idea inicial evaluar un fenómeno, pero podría ser que durante este estudio nosotros nos demos cuenta de algunos puntos que nos van a servir para tomar alguna decisión. La segunda de estas que mencionamos, ¿verdad? Es la cuasi evaluación. Y entonces aquí, aunque tenemos como un objeto, ¿verdad? Medir o evaluar un programa, un fenómeno o un objeto, entonces lo vamos a hacer por algunos mecanismos diferentes a lo que sería la evaluación. Por ejemplo, como aquí menciona la diapositiva, ¿verdad? Querríamos comprobar la aplicación o el desarrollo de un programa después de determinado tiempo de aplicación. También podríamos llevar a cabo un sistema de administración informativa, ¿verdad? Y que este también nos diga, ¿verdad?, qué está sucediendo con ese fenómeno que estamos nosotros investigando. También son comunes en este tipo de evaluación los estudios de responsabilidad, ya que estos tienen como objetivo, ¿verdad?, dice el material, investigar, ¿verdad?, cuál es el funcionamiento de los roles o papeles que tienen los actores en este fenómeno educativo que nosotros estamos llevando a cabo. Y también, ¿verdad? Los estudios basados en objetivos, así como también los estudios basados en la experimentación. Entonces, todas estas formas, ¿verdad?, de llevar a cabo, de encontrar la verdad científica, entran en esta modalidad de cuasi evaluación porque no es el objetivo directamente evaluar, ¿verdad?, sino que tiene otro objetivo principal. Pero en el camino también, ¿verdad?, tenemos evidencias de cómo está ocurriendo este fenómeno. Y finalmente, ¿verdad?, la evaluación como tal que nosotros llevamos a cabo. En esta ocasión vamos a ver la evaluación basada en competencias, que es bastante popular, ¿verdad?, que se denote de esta manera. Sin embargo,
en algunas ocasiones podría ser un poco difícil interpretarla o llevar a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, se nos podría pedir, ¿verdad?, elaborar un documento o un instrumento para poder obtener información y que sea basada en competencias. Esta tiene algunas características. La evaluación basada en competencias en educación matemática. Por ejemplo, dice que es la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión afirmaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, es bastante común en este tipo de evaluación, ¿verdad?, que se nos presente una situación en la cual los estudiantes pueden utilizar su, como dice aquí, ¿verdad?, su conocimiento mediante afirmaciones, datos o argumentos para poder dar una respuesta del problema que se está llevando a cabo, ¿verdad? Podría ser en cuanto a medidas, en cuanto a números, en cuanto a relaciones o fenómenos variables, ¿verdad?, que se estén presentando al estudiante. Este tipo de competencias y de evaluación basada en competencias dice que el conocimiento y el manejo de los elementos matemáticos básicos podrían ser números, medidas, símbolos o elementos geométricos, pueden ser presentados tanto en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. Una tercera característica es de que el llevar a cabo estos procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la atención de diversas informaciones. Entonces se pretende llevar al estudiante a esta área, ¿verdad?, a la resolución de problemas. En el primer video que está cargado en la plataforma, en las actividades virtuales, que los invito a que los vean si no lo han hecho, ¿verdad?, se presenta la autora en el segundo video, hace una diferencia entre un ejercicio de matemática y un problema de matemática. Y bueno, entonces dice ella, ¿verdad? En un ejercicio de matemática, pues es un algoritmo que nos dicen efectúe esta factorización, esta división, determine el dominio y rango de esta función, etcétera. Derive, integre. Eso sería un proceso. Pero en un problema es un poco más intrincado el proceso, ¿verdad? ¿Cómo describirían ustedes un problema matemático? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se ha enfrentado a uno de ellos? ¿No? Bueno, pues la autora, como ahí menciona, ¿verdad?, dice que en un problema matemático no tenemos un camino único para poder dar respuesta, ¿verdad?, sino que tenemos diferentes modalidades que nosotros podemos llegar a tener. Necesita investigación, necesita un poco de creatividad, podemos utilizar un método basado en pasos para poderlo resolver, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Y puede estar basado en una situación real o en una situación simulada. Entonces, estos procesos de razonamiento a los que hace alusión la evaluación por competencias está basado en esto, en la resolución de problemas. Y una cuarta característica de este tipo de evaluación es que dice que tiene una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información que se presenta en este tipo de ejercicio. Como veremos en unos ejemplos que les voy a presentar, ¿verdad?, la evaluación por competencias en matemática aborda un solo tema y esperamos que el estudiante demuestre, ¿verdad?, esa habilidad que tiene para manejar esos números específicos, objetos geométricos, fenómenos aleatorios o de procesos matemáticos que se le está pensando. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que en conclusión, evaluar por competencias en matemática es mucho más amplio. No se trata solamente de saber si el estudiante puede hacer una división correcta o incorrectamente, sino que vamos un poco más allá, un poco más a lo integral, ¿verdad? Si, por ejemplo, el estudiante comprende, ¿verdad?,
la operación división, si la puede aplicar en lo cotidiano, ¿verdad? Si entendió el algoritmo para llevar a cabo la división y si lo puede aplicar al entorno. Entonces, cuando evaluamos todas esas subdimensiones, ¿verdad?, que puede tener una competencia, entonces ahí estamos llegando a este punto de evaluar por competencias. Entonces, ahora que ya hemos visto algunas ideas, podemos buscar una definición un poco más formal, ¿verdad? Como lo dice el documento 1. La competencia matemática dice que consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas y el razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar los distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y especiales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Entonces, podemos destacar algunos elementos de la competencia matemática. Nos referimos a habilidades. En una sola palabra de eso estamos hablando, de competencias matemáticas. Habilidad para factorizar, para resolver una ecuación, para poder graficar una función, etcétera. Esos son los tipos de habilidades. Y lo relacionamos, dice, con sus operaciones básicas y interpretamos este tipo de información con la realidad. Entonces, cuando cumplimos esas características, ya estamos hablando de competencias en educación matemática. A veces lo que puede pasar es que la evaluación se puede reducir solamente a ejercicio, ¿no? Resuelva estas 10 ecuaciones. Y entonces eso ya no es evaluar una competencia, porque si queremos evaluar una competencia, basta con un ejercicio bien diseñado que nosotros presentemos al estudiante. O en algunas ocasiones, de nuevo, ¿verdad?, como dice ese video que está ahí colgado en la plataforma, en matemática ha sido muy tradicional, ¿verdad?, que evaluar significa dejarle una guía de 50 o de 100 ejercicios para que lo pueda resolver el estudiante y al final no pudo hacer ninguna aplicación de lo que estamos presentando para la vida cotidiana. Entonces ahí está la diferencia de la evaluación por competencias en matemática. Ahora, desarrollar una competencia en educación matemática significa que vamos a utilizarlo, dice, en los ámbitos personal y también social, ¿verdad? Es decir, el profesor va a buscar diferentes ámbitos donde pueda aplicar ese contenido el estudiante. También los elementos y los razonamientos matemáticos deben estar presentes en este tipo de problemas. Y algunos estudiantes pueden confundir esta competencia, ¿verdad?, que tiene que ver con este tipo de evaluación. Pero es necesario, ¿verdad?, que la evaluación represente un reto mental para el estudiante. Es decir, si le ponemos algo muy fácil que han hecho en la clase, ¿verdad?, entonces no contendría un elemento y razonamiento matemático. A veces los estudiantes dicen, pues nos enseñó con ejemplos fáciles y nos puso algo bien difícil en el examen. Es la queja de los alumnos. No sé si ustedes la han escuchado. Pero un examen, ¿verdad?, debería de tener un punto, aunque sea, ¿verdad?, que ayude a los estudiantes a tener este razonamiento matemático del que estamos hablando. Y también, ¿verdad?, implica para interpretar y producir información, para resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, cuando hacemos esta evaluación en matemática, pretendemos que los estudiantes puedan tomar una decisión, ¿verdad? Por ejemplo, dónde pueden obtener una mejor oferta, cuál sería mejor de llevar un plan A o un plan B a ejecución y que ellos pueden evaluar cuál es el que les va a servir, ¿verdad? Eso es lo que implica hacer el desarrollo en educación matemática. Ahora, naturalmente, ¿verdad?, las dimensiones de las competencias en educación matemática están presentes. Estas son, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos presentar ejercicios de competencias que tengan que ver con cantidad o podrían ser que tengan que ver con espacio y forma, con cambios, relaciones e incertidumbre, y también podrían ser sobre la resolución de problemas. Veamos de qué se trata cada uno de ellos, ¿verdad?, en la competencia en matemática.
No sé si puede ayudarme Erika Tatiana con la primera. ¿A qué nos referimos con el componente cantidad? Utilizar los conocimientos numéricos elementales para interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes numéricos presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana y para resolver situaciones problemáticas de razonamiento numérico. Muy bien, muchas Realizar, gracias. Vamos a leer ese. Gracias, muy amable, Tatiana. Erika. Sí, Tatiana. Entonces, ¿qué tiene que ver esta dimensión de las competencias matemáticas? Dice que los estudiantes utilizan sobre todo números para poder presentar, ¿verdad? Quizás podrían ser, imagínense un ejercicio, ¿verdad? Que vamos a evaluar esta competencia. Podrían ser precios, podrían ser medidas, podría ser un conteo de cierta cantidad, ¿verdad? O si hablamos de objetos, de sus medidas, de peso, velocidades. Y entonces también pretendemos que los estudiantes puedan tener el uso de esas magnitudes que están presentes en este ejercicio. Cuando nosotros estamos interesados, estamos en este tipo de medidas o de números, entonces estamos utilizando la dimensión de cantidad en evaluación en matemática. Veamos a qué se refiere ahora con espacio y forma. No sé si puede ayudarnos, Manuel. Manuel. Disculpe, Alex, no le escuché. Vale. Si nos puede ayudar con la lectura del punto número 4. Bueno, ahorita. Utilizar las nociones geométricas básicas y sistemas de representación espacial para interpretar, comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio físico y para resolver problemas diversos de orientaciones y representaciones espaciales. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Entonces, cuando nos vamos a este componente, ¿verdad? De la competencia matemática de espacio y forma, entonces dice que estamos pensando en un poco más en la representación espacial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el tema vectores, ¿verdad? Cuando ubicamos distintos puntos en el plano cartesiano, o también pedimos a los alumnos que se ubiquen de acuerdo a las orientaciones. Esto es una competencia, ¿verdad? En matemática, utilizar estas nociones geométricas. Imagínense, tenemos un punto A y un punto B y un punto C y estos forman un triángulo. Y ahí ustedes saben que pueden haber muchas medidas involucradas. O también podríamos estar interesados en saber, en investigar si el estudiante reconoce las propiedades de una figura geométrica, llámese un triángulo, un rectángulo o un pentágono, por ejemplo, ¿verdad? Ahora la 6 dice cambios en relaciones e incertidumbres. Aquí sería formular y resolver problemas sencillos relacionados con la interpretación y la organización de datos. Por ejemplo, podríamos necesitar conocer un promedio o podríamos conocer una probabilidad o las maneras de organizar un determinado evento aleatorio. Cuando estamos entre esos temas, entonces estamos en la competencia de cambios, de relaciones e incertidumbre. Y cuando hablamos de la resolución de problemas, veamos a qué se refiere. El número 7. ¿Puede ayudarnos Rosa? No sé si es su nombre porque aparece como invitado, si no, disculpe. Sí, Rosa es mi nombre. Voy Vale. a ver si alcanzo a leer porque es muy pequeña la letra. Está pequeño. Sí, es que lo estoy viendo en una computadora bien, una laptop pequeña. Vale, Dice, entonces, plantear y resolver problemas diversos aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, incluida la calculadora, y expresando oralmente y por escrito el proceso realizado.
Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que esta dimensión de la evaluación por competencias dice que se refiere a resolver problemas, ¿verdad?, con dos operaciones con números naturales como máximo. Entonces, estamos hablando de una situación, ¿verdad?, que no es tan tradicional, aplicada a la vida cotidiana y tiene como operaciones dos, a lo máximo lo que estamos haciendo. En otro caso, podría, dice, necesitar utilizar algún proyecto, ¿verdad?, para poder llegar a una conclusión. Entonces, este sería el siguiente componente de intentar resolver problemas en la evaluación basada en competencia. Entonces, aquí nosotros decidimos, ¿verdad? Por ejemplo, supónganse, tienen una tarea, tienen que elaborar 3 ítems basados en la evaluación por competencia en matemática. Entonces, el primer paso que ustedes van a hacer es decidir, ¿verdad? Lo voy a hacer de cantidad, lo voy a hacer de espacio y forma, lo voy a hacer de cambio, relaciones e incertidumbre, o lo vamos a hacer de resolución de problemas. Ese sería el primer punto que nosotros vamos a decidir para llevar a cabo la evaluación en este caso. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Les voy a presentar estos ejercicios que han salido en pruebas diagnósticas aplicadas a primero y segundo año de bachillerato y veamos a qué tipo de competencias se refiere esta evaluación que se ha presentado. El primero dice, en un terreno rectangular cuya área es de 300 metros cuadrados, al centro está construida una casa de 15 metros de largo y 10 metros de ancho, rodeada por un jardín de ancho X, como se presenta en la siguiente imagen. La pregunta dice, ¿cuál es la medida del ancho X del jardín? 2.5 metros, 6.12, 10.60 o 12.24 metros. ¿De qué dimensión creen ustedes que es esta evaluación por competencias? ¿De forma? Estamos hablando de forma, ¿verdad? Se nos está presentando una figura geométrica. ¿Y qué opinan los demás? ¿Qué otros valores están involucrados? ¿Será este un problema matemático? A mi ver, sí se ve como un problema matemático, pero en bachillerato también se puede ver como un problema de ciencia, porque, cuando yo estudié, estos ejercicios más que todo los veía en ciencias, salud y medio ambiente. En matemática casi que de esto no vi. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos que están involucradas algunas medidas, ¿verdad? El estudiante debe conocer, por ejemplo, para hablar de área, tiene que comprender, ¿verdad?, cómo calcular el área de un rectángulo y las medidas que se presentan. Entonces, tiene mucha razón la compañera en decir que se refiere a forma, ¿verdad? Y no es un ejercicio tradicional, ¿verdad?, de calcule el área, sino que hay que hacer dos operaciones, ¿verdad? Tendría que ir al área del jardín y el área de la casa para poderlo hallar. Veamos el siguiente. Dice, en la construcción de una tubería aérea en un sistema de riego se coloca un apoyo H como se muestra en la siguiente figura. Y aquí podemos ver la base, tiene 10 más 15 metros, la altura media hacia la tubería y la altura de final del tanque, ¿verdad?, que dice 12 metros. Entonces nos preguntan cuál es la medida del apoyo H, este segmento, que tiene por supuesto un perpendicular al suelo. 4.8 metros, 6.25, 8 metros o 12.5. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué dimensión de la evaluación por competencias representa este ítem? El uso de fórmulas. Incluir Necesitamos. los datos, ¿sí? Muy bien. ¿Creen que está involucrada la propiedad de algunas figuras? ¿O simplemente son medidas?
las figuras geométricas, está el rectángulo. Muy bien, Hay está el dos triángulo rectángulo. Hay dos triángulos rectángulos, muy bien. Triángulo rectángulo. Entonces, definitivamente hay involucradas medidas y propiedades de los triángulos. En este caso, se refiere a triángulos semejantes. Entonces, el estudiante debería, ¿verdad?, de conocer las propiedades que tienen los triángulos semejantes para poder llegar a este valor, ¿verdad? Posteriormente, plantear una regla de 3, ¿verdad?, en la proporcionalidad y dar un valor. Entonces, es un ítem, ¿verdad?, que se refiere a la forma y también tiene como máximo 2 operaciones que va a llevar a cabo el estudiante. Veamos este tercer ejemplo. Este se presentó a segundo año de bachillerato en una prueba diagnóstica y dice, se realizó una encuesta sobre el tiempo en minutos que dedican 10 jóvenes a diario a conectarse a dispositivos móviles. Y entonces ahí están las personas, ¿verdad? 30, 45, 47, 49, 82, 87, 90, 130. Pregunta dice cuál es la cantidad máxima de tiempo en minutos que invierte en conexiones el 25% de los jóvenes que menos se conectan. 45 minutos, 49 minutos, 87 minutos y 130 minutos. De nuevo la misma pregunta, ¿verdad? ¿A qué dimensión de la evaluación por competencias creen ustedes que se refiere este ítem? Okay. No nos quedó claro bien las dimensiones, pero quizás Sí. se refiere a cantidades. Tenemos medidas, ¿verdad? Sí. La que de seguro descartamos de forma, ¿verdad? No estamos hablando de No estamos formas, de hablando, figuras. sí, no. Pero sí estamos hablando de medidas, ¿verdad? Y las relaciones o la incertidumbre que hay en los objetos sería un poco más de las relaciones, ¿verdad? Esperamos, por ejemplo, para que resuelvan este ejercicio los estudiantes, estamos hablando, dice, ¿cuál es la cantidad máxima? Invierte el 25% de los jóvenes. Casi hace referencia a un percentil, ¿verdad? 25. De 10 personas, entonces tendría que ser el percentil 25, lo ubicamos casi a la tercera persona, ¿verdad? Entonces esperamos que el estudiante tenga ese conocimiento, ¿verdad?, de ordenar los datos del menor al mayor y poder ubicar ese separador que nos da un porcentaje, ¿verdad? Entonces sí estamos hablando de relaciones y de medida. Vamos a regresar a este, ¿verdad? Dice cambios, relaciones e incertidumbre, formular y resolver problemas sencillos relacionados con la interpretación y la organización de los datos. Entonces, sí, ¿verdad? Este ejercicio se refiere a esta dimensión de poder relacionar, interpretar y organizar los datos. Y veamos el siguiente que se ha presentado, es este. Dice, un grupo de alumnos registran la cantidad de dinero que ahorraron durante un mes, como se muestra en la siguiente tabla. Dinero ahorrado, de 0 a 2 dólares son 2, de 2 a 4 dólares son 5, de 4 a 6 dólares 7, de 6 a 8 dólares es 5 y de 8 a 10 dólares son 11, de 10 a 12 dólares 6 y un total de 36. ¿Cuál es la media aritmética de la cantidad ahorrada por estudiante? 6, 7, 9 u 11 dólares. Ahora, ¿qué opinan de ustedes? ¿A cuál dimensión creen que se refiere? Veamos las definiciones. Yo creo que sería resolución de problemas porque estaríamos ocupando, ¿cómo se llama? Dos operaciones con números. Muy bien, lo que pretendemos, veamos, ¿verdad? Si alguien tiene una opinión extra, puede agregarla. Lo que tiene que hacer el estudiante, ¿qué sería? Como son datos agrupados en clases, ¿verdad? Encontrar la marca de clase, multiplicarlo por su frecuencia y llevar a cabo la sumatoria
para dividir entre 36. Entonces, sí, ¿verdad? No tiene un proceso, entra dentro de la categoría de problemas. ¿Qué opinan los demás? ¿No hay otra opinión? Bueno, pues entonces aquí hemos considerado estos 4 ejemplos, ¿verdad? Y podemos concluir, ¿verdad? De que cuando tenemos un problema, se va a referir a una competencia de la evaluación en matemática. Puede ser por cantidades, puede ser de espacio y forma, puede ser de cambios de relaciones e incertidumbre y de la resolución en problemas, ¿verdad? A esto nosotros podemos decir que son 4 áreas que podemos destinar la evaluación que nosotros vamos a llevar a cabo. Y también, como mencionamos, ¿verdad? Podríamos llevar a cabo una evaluación, ¿verdad? De manera informal, ¿verdad? La reconocida como pseudoevaluación, o podría ser casi semiseria, ¿verdad? Casi semidirecta, o sea, casi evaluación, ¿verdad? En la vida cotidiana, fíjense que lo ocupamos, ¿verdad? Cuando nosotros camuflajeadamente hacemos una pregunta, ¿verdad? Pero queremos obtener una información específica. Y la evaluación verdadera, pues es la que se lleva a cabo cuando nosotros utilizamos un instrumento o una modalidad de educación. Al final, ¿verdad? Nosotros hicimos el repaso del objetivo y dijimos que lo que en este caso nosotros queremos es, ¿verdad? Que este proceso nos arroje, ¿verdad? Cuáles son los aciertos o puntos débiles y fuertes que puede tener en un objeto o fenómeno que estamos investigando. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos tener una mejora del proceso que estamos investigando. Bueno, pues entonces los contenidos que estaban destinados para esta tutoría de repaso son estos, ¿verdad? Para la tutoría ordinaria del día de mañana tenemos otros contenidos del